espantosa represión, a la matanza con pocos antecedentes. Probablemente el único de esta magnitud ya haya sido el de China en los años 20, cuando se ahogó la revolución sobre la base de 1 millón de muertos también en aquella oportunidad. Se había formado un régimen políticamente muy sólido, aparentemente inconmovible. Pero la crisis del capitalismo, y acá es importante ver que era la crisis del capitalismo y no la voluntad de ciertos capitalistas de hacer tal cosa, produjo la inversión masiva de capitales en países de mano de obra baratísima. Y esto era supuestamente la resolución de dos problemas. Primero, de la crisis de esos capitales que emigraban de los centros imperiales. Segundo, de los países que recibían los capitales, que así se desarrollaban. Bueno, duró algún tiempo la ilusión. Confundió a muchos esta ilusión. Pero hay allí los resultados. No solamente el crack económico, sino también la sublevación de las masas. Ahora, el asesinato masivo, la destrucción de las organizaciones sindicales y políticas, los errores históricos de las organizaciones que antes habían comandado a esas masas insurreccionadas en los años 60, se aunaron para impedir que fuese ese nuevo, joven movimiento obrero creado por este impetuoso desarrollo capitalista. Y entonces se asiste a un fenómeno increíble para muchos, y sin embargo absolutamente predecible para un pensamiento marxista. Son los jóvenes universitarios de la Universidad de Élite de Yakarta los que primero se sublevan. Y se sublevan con consignas democráticas y con una confusión, obviamente, ideológica y política muy grande. Pero se sublevan. Las ideas son las ideas y los hechos son los hechos. Y cuando se sublevan, el régimen reacciona como siempre lo hizo, brutalmente. Asesina a 6 jóvenes. Y cuando asesina a 6 jóvenes, en el marco del aumento de precios, del aumento de los combustibles y de un hartazgo que ya llevaba 30 años en relación con la dictadura, se subleva el conjunto de la población y asistimos a algo que parecía enterrado para siempre en la historia. Las masas en la calle, los obreros siguiendo a los estudiantes, obreros, estudiantes, campesinos, reuniéndose en algo que en lenguaje castellano se llama consejos o asambleas, y que hay una vieja palabra que recoge esta noción, muy desprestigiada hoy día, pero que sin embargo tiene toda la sustancia viva dentro de él: soviets. Y estos consejos, estas asambleas de estudiantes, de campesinos y de obreros, por ejemplo, juzgaron a Suharto y lo condenaron por los crímenes cometidos. Y se movilizaban, y la represión naturalmente fue feroz. Hubo más de 500 muertos en esta semana de movilizaciones. Pero en lugar de producir el aplacamiento del movimiento, la represión lo alimentaba más. Y en esta circunstancia ocurre algo que es lo que caracteriza precisamente a una revolución. Se quiebra el régimen político, se quiebran las instituciones, nadie obedece a sus mandos y se quiebra el ejército. Y los soldados empiezan a confraternizar con los jóvenes. Los jóvenes rodean a los soldados que los van a reprimir. Y en lugar de tirarles piedras, les cantan, les aplauden, los llaman hermanos y los quiebran. Hay un caso, una anécdota que es espectacular, porque en una de estas circunstancias, cuando estaban rodeados, un regimiento completo estaba rodeado por la masa, un soldado dispara contra un joven. Y los soldados que rodeaban a este soldado son los que abaten al soldado. Y el oficial a cargo del regimiento va y pide disculpas
a la dirección de ese asamblea, soviet, consejo, llámenlo como ustedes quieran. Ni nombre se dieron, no llegaron a tener nombre. Y se quiebra el ejército. Y después de algunas vacilaciones, Suharto decide que se queda, que va a reprimir. Y vuelve, estaba fuera del país, vuelve al país con el objeto de reprimir. 100 tanques de guerra tienen que escoltarlo del aeropuerto a su casa porque no podía llegar a su casa. Cuando llegó a su casa ya había cambiado su decisión y decidió renunciar. Claro, renuncia en favor de su vicepresidente, que es puesto por él y lo mismo que él. Entonces acá estamos viendo la otra cara de la medalla. Este movimiento extraordinario no tenía una conducción política revolucionaria. En realidad no hay ninguna clase de conducción. Pero las personas que más gravita sobre este movimiento es un religioso islámico. Y, naturalmente, pudo imponer circunstancialmente la línea de tener confianza en este vicepresidente que asumió diciendo que iba a culminar el mandato iniciado por Suharto, es decir, en el 2003, y 3 días después ya se veía que no podía, y 3 días después de decir formalmente al asumir que iba a gobernar hasta el 2003, 3 días después dice que el año que viene va a llamar a elecciones. Vamos a ver qué pasa de acá hasta el año que viene. Yo no estoy diciendo que ha habido una revolución victoriosa. Estoy diciendo que ha comenzado la revolución en Indonesia. Pero no solamente en Indonesia. No solamente en Indonesia. Esta misma situación se repite en Tailandia. Esta misma situación se repite en Corea del Sur. Esta misma situación se repite en Hong Kong, que es el centro desde donde irradia todo el poder capitalista en una zona que, quiera sí o no, está adosada a una sociedad que no es capitalista, aunque su gobierno pretenda serlo. China. Entonces, lo que yo tengo la certeza en este momento es que a 8 años de la caída de la Unión Soviética se ha clausurado el ciclo de la estabilidad económica, pero muy principalmente se ha clausurado el ciclo de la estabilidad política y la posibilidad de sostener ideológicamente el proyecto capitalista. El mundo no necesita ahora la explicación de los marxistas respecto de que hay crisis. Todo el mundo sabe que hay crisis. Y 9 de cada 10 o 99 de cada 100 sufren esa crisis, o sufrimos esa crisis. De manera que no hay que explicarla a nadie. Y no hay que explicar que es una crisis capitalista, porque, que yo sepa, el mundo es capitalista. Nadie dice ahora que la mitad del mundo o 3/4 partes del mundo son socialistas. Hay algunos que dicen que ni siquiera Cuba es socialista. Siguen tratando de derrumbar ese bastión, pero ya dicen que no es capitalista, que no es socialista. Entonces, todo el mundo es capitalista y el mundo está en crisis. Entonces, ¿qué es lo que está en crisis? No tenemos que explicarlo más. Ahora tenemos otra tarea. Ahora tenemos que encontrar la forma de que la teoría y la acción se unifiquen en un poderoso movimiento, porque esto hay que resolverlo de manera positiva, porque la crisis del capitalismo no se resuelve necesariamente con la revolución victoriosa. También se puede resolver con una derrota muy profunda. Si las masas no están preparadas, si los partidos no están preparados, si las organizaciones sindicales no están preparadas, cuando irrumpe el movimiento social que no le pide permiso a nadie, ni acepta la orden de nadie para ponerse en movimiento, no tendrá posibilidad de victoria. Yo creo que en esta tarea crítica tiene un nuevo papel, que es el mismo de antes, pero en una circunstancia completamente diferente. Ya no tenemos que explicar la crisis. Ya no tenemos que venir acá con datos
para poder sostener que efectivamente estamos ante una crisis capitalista. Ahora tenemos que decir, y esto sigue siendo muy difícil, que lo único que puede dar respuesta racional, histórica, a esta crisis, que es histórica, es el pensamiento marxista, la teoría marxista. No será fácil, porque han sido doblegados muchos pensadores y dirigentes políticos en este periodo. Y se ha transformado en casi un leitmotiv la noción de que el marxismo debe ser renovado, debe ser recreado, que en realidad Marx se equivocó en casi todo, tuvo algunos aciertos. Yo he asistido a una cantidad de congresos en estos años, compañeros, que sinceramente producían una mezcla de angustia y de mucha rabia, porque basado justamente en la victoria política e ideológica del imperialismo, personas con patentes de teóricos mostraban que en realidad lo único bueno de Marx era la barba. Todo el resto estaba mal. Pero lo que está patente hoy es justamente la precisión, la profundidad, la exactitud de las ideas, del análisis que hace del sistema capitalista en su libro, El Capital. Matemáticamente. Y a partir de esto, en mi opinión, no solamente se inaugura una nueva situación en aquella región del mundo, en el sudeste asiático, sino que se inaugura una situación nueva en la totalidad del planeta. Yo creo que tenemos que tomar muy en serio lo que ha ocurrido esta semana, donde Rusia debió aumentar la tasa de interés del 50 a 150 para poder impedir una fuga de capitales que le significaba una quiebra total del rublo, la necesidad de devaluar y, como dijeron muchos dirigentes políticos rusos, una nueva Indonesia en Rusia. Creo que hay que tomar muy en serio lo que decían los dirigentes brasileños, incluido su presidente. Si se cae Rusia nos va a golpear tremendamente. Si se cae Brasil, imaginen lo que va a pasar con Argentina, con Uruguay y con Paraguay. Es decir, yo creo que está sobre la mesa planteada la crisis capitalista, no en el sentido económico general e histórico, sino en el sentido concreto y ya en un sentido político. Ya en un sentido político. Porque son gobiernos de crisis, gobiernos de una inestabilidad extraordinaria, los que existen en Argentina, en Venezuela, en Perú, propio Brasil, México, y este esquema no es sostenible. Colombia. Entonces, yo creo que tenemos por delante la necesidad de asumir que cualquiera sea el camino por el cual se desarrolle la situación política de un país determinado, no tendrá tregua de parte de la crisis del capitalismo. Cualquier gobierno que asuma en cualquier país tendrá la alternativa de aplicar una política en favor de las masas, abiertamente en favor de las masas, o una política abierta y brutalmente en contra de las masas. No hay términos medios. Esto es lo que plantea la crisis por el lado. Y al no haber términos medios, se cierra el camino para esas formulaciones equívocas que ganaron a buena parte de la dirección política, la intelectualidad, las direcciones sindicales de América Latina. Yo creo que esta es la conclusión que podemos sacar del panorama actual y por supuesto esto debe resolverse en cada país según las características
y las particularidades de cada país. Esta es nuestra síntesis de lo que pasa en el mundo, nuestra opinión respecto de lo que pasa en el mundo, y en este sentido es que creemos absolutamente imprescindible la existencia de una revista teórica, una revista de difícil lectura, una revista que le plantee a quien la tiene en la mano que lo que tiene en la mano y lo que tiene enfrente es muy difícil. Y lo que tiene en la mano es difícil porque lo que tiene enfrente es difícil. Y que no se pueden tomar atajos para esto, aunque sean agradables. Serán agradables por instantes, porque si ustedes ven la dinámica desatada en Indonesia, van a ver cómo se quemaron etapas históricas en segundos. Por eso creemos en la necesidad de esta revista y por eso creemos en la posibilidad de sobrevivencia y desarrollo de esta revista, y esperamos contar con el apoyo y la participación de todos ustedes. Gracias. Yo me excuso por la llegada tarde y como ven teníamos mucha concertación sobre la temática. Bueno, agradezco el aporte muy importante realizado compañero, y creo que una revista me parece muy importante porque hay una gran crisis de pensamiento político. Estoy hablando de nuestra comarca, ¿verdad? Es decir, las definiciones electoralistas están predominando sobre todo el pensamiento del país. Islas que se pongan a discutir, a replantearse el tema ideológico son muy importantes. Creo además que ese proceso, digamos, de electoralización lo habíamos pronosticado cuando luchábamos contra la reforma constitucional. La reforma constitucional ha dejado establecido ahora que 3 años son para ocuparse del país y 2 años enteros para el electoralismo. Este año de elecciones internas, poderosa batalla de intereses, más importante que la del año que viene, están desatando una acentuación de que todos los objetivos están dirigidos al tema electoral. Creo inclusive que nos ha pasado, y hay que ser autocrítica, que cuando la izquierda tiene que decidir un tema, en lugar de amplificar su espacio de debate, un congreso que reclute gente de los comités de base, lo achicamos. Lo cual hay ahí un fenómeno de autocrítica, porque va reduciendo a un discurso político, a una palabra autoritaria de grupos, ¿verdad?, cuando lo que tenemos que hacer es abrirlo para la incorporación de la gente al debate. Y esto, ustedes saben muy bien que fue un episodio de un documento, pero está íncito en alguna medida en la restricción, porque a veces se teme al pueblo y al debate, y al pensamiento generador. De alguna manera hay que decir que, así como la caída del socialismo real, como se le llama, en realidad es una experiencia histórica, pero no cayó el socialismo de ninguna manera, demolió mucho más de lo que uno cree las esperanzas, porque las demolió en cuanto a la fe en pensar y discutir y debatir y en hacer una interpretación adecuada del sistema capitalista, que esto es muy importante. Por eso me parece que una revista que plantee el debate teórico, y nosotros hemos pensado que esta es una de las cosas más importantes en el Uruguay en este momento, desarrollar la capacidad de discutir, especialmente para los jóvenes. Yo digo la verdad, creo que uno de los fenómenos más graves hoy es la operación de convertir al individuo en un ser pasivo, ¿verdad?, delante del televisor, que parece una cosa que no tiene importancia, pero el lenguaje hoy es un lenguaje de pasividad y de imagen, que se traslada a casi todo, diría, todos los aspectos de la vida política. Hoy el dirigente político no es aquel que estudiaba los temas y ganaba la cabeza de la gente presentando un buen informe, no. Hoy es el que de pronto mejor sale en la televisión. Esa es la realidad. El siglo de la imagen predominando sobre
una importancia de pensamiento y discriminación de lo que se va a hacer, de qué proyecto de sociedad se tiene. Y a veces es bastante dramático porque hasta se ha privatizado la esperanza. Yo digo, el otro día decía un poco humorísticamente dentro de la angustia de lo que uno ve. Yo creí que era un acto de... Y me pareció dos aspectos, quiero señalar, porque ya pasaba lo otro. Uno de la privatización de la esperanza. Yo decía, ni Marx ni Bakunin. Ahora Susana Jiménez o Berugo le venden al individuo en lugar de la transformación de una sociedad que va a repercutir sobre el bienestar general, la visión particularizada del premio del automóvil. Y es curioso, pero están operando una especie de sustitución en la cual la gente espera, digo en general, los grandes números, porque como el acceso a los medios de comunicación no es igualitario, ¿verdad? El acceso a los medios de comunicación está determinado por los intereses de los propietarios, y esto ustedes, los uruguayos, lo podemos ver muy bien hoy en la situación que se plantea con el tema del marco eléctrico. No hay debate en televisión y se hizo una gestión porque no quieren que haya debate, para que no haya pensamiento y para que no se interprete. Esa es la verdad. Entonces, como decía Ramonet en Le Monde Diplomatique, hoy en día hay dos realidades. Una, la realidad esta corriente que todos contratamos, y otra, la verdadera realidad global, que es lo que sale en televisión. De alguna manera es eso. Y aquí se está restringiendo el debate ideológico hoy sobre este tema que está gravitando sobre toda nuestra sociedad, sobre la base del bloqueo de la información, del bloqueo del análisis en lo que es el medio al que todos llegan, porque además no hay diario, la gente no puede pagar diarios, no puede pagar semanarios, y esta educación no a la cooperativa, no al sindicato, no a la discusión, va engendrando un individuo pasivo, educado solamente para ver, y para ver el mensaje, la oblea que le va a mandar los avisadores y los que sostienen. No estoy diciendo nada nuevo, pero quiero darle relevancia en el plano político de lo que significa un esfuerzo como este y otros esfuerzos que traten de restablecer la posibilidad de una interpretación de lo que pasa en el mundo distinta de la versión que están dando los dueños del capital, que ahora la están mandando por esta vía. Porque antes en la ciencia ficción uno oía que le iban a hacer la lobotomía, ¿no, verdad?, para introducir la idea. Ahora no se la introduce más por una operación acá, la opera directamente en forma visual a través de un mensaje totalmente dirigido, fabricado, para defender el sistema capitalista. Esto me parece a mí que es una de las dificultades que tenemos que vencer. Restituir a la izquierda el análisis ideológico, ¿no, verdad?, de la sociedad que estamos viviendo, de la capacidad de una justicia social que si no se encara pensando el sistema e interpretándolo, no va a servir por esfuerzos electoralistas mediatizados en un objetivo concreto de figuras o aún de algún programa rápido que sirva para llenar el tiempo. Esta izquierda en el Uruguay, a través de todas las vertientes históricas, aún en sus contradicciones, hizo el análisis de la sociedad, descubrió los mapas secretos de la sociedad capitalista y nos llevó a un cierto poder parlamentario. ¿En virtud de qué? En virtud de que no vaciló nunca en interpretar adecuadamente, difundir las ideas y discutirlas. Así fue. Nosotros crecimos como izquierda en el Uruguay justamente por eso, discutiendo, pensando, deliberando. Y hoy no aparece clara esa idea y aparece más el rapto de la imagen y de lo emocional. Esto nos debe preocupar desde el punto de vista de la duración y la solidez y la exactitud de la interpretación de la sociedad. Esta es una primera preocupación. Esto estoy muy en la comarca, acá no estoy yendo al sistema mundial, pero me parece que es un fenómeno claro. Creo que hay otros dos aspectos que me interesa destacar, que tienen que ver con este tema. Desde el proceso de la caída del socialismo real, de la experiencia histórica del Partido Comunista, se ha venido operando una revancha del capitalismo. La cuestión social tuvo un trámite en el mundo que supuso
la Revolución Francesa había sido ciega para la justicia económica. Era la revolución de una clase burguesa que evidentemente quería conquistar los derechos burgueses para disputarle a la aristocracia el poder político. Y eso fue lo que puso en la Constitución francesa, que nosotros heredamos: el derecho al voto, los derechos políticos, la libertad de pensamiento, pero no la libertad económica, no la justicia económica, no la lucha social. Porque cuando el protagonista, el pueblo hambriado de París, que había estado asociado, y no solamente pasó en la Revolución Francesa, se repitió en la Revolución del 30 y del 48 y en el aniquilamiento de la Comuna de París del 71. Esa burguesía no le quería reconocer a los sectores de trabajadores, no le quería reconocer derechos. Y evidentemente nadie puede extrañar que la famosa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano no figura el derecho de sindicalización. Algunos dicen que por resistencia a la degeneración de las corporaciones, pero eso porque queremos disimular el hecho de que ideológicamente era una burguesía que quería reconocer derechos humanos para sí, pero que no quería reconocer los derechos económicos y sociales, el derecho de huelga, el derecho gremial, a los sectores para no desatar al enemigo posible de la burguesía. Digo esto porque en realidad el proletariado lucha más de un siglo y medio y consigue, ¿no verdad?, en lo formal, en las constituciones de América Latina sobre todo, está agregado al primer capítulo de derechos humanos, que fueron nuestros derechos políticos, los derechos económicos y sociales, ¿no verdad? Es una conquista que tuvo luchas, muertes de los sindicatos, de los trabajadores, porque era delito en el Código francés, ¿no verdad?, el derecho en la agremiación. En Inglaterra, en 1821, ¿no verdad?, recién empieza a recuperarse en un sentido pragmático la posibilidad de poder ejercitar la intervención en el mercado de salarios, porque era delito intervenir también en los salarios, ¿no?, de las actas famosas de William Pitt, que era muy, en las películas lo glorifican mucho, pero era un reaccionario brutal, sacó las dos leyes del 99, que eran las que declaraban delito la lucha gremial y también un ilícito el intervenir en el mercado libre de los salarios. Y yo digo todo esto porque en realidad hemos asistido a un proceso de desconstitucionalización social, porque este conjunto de derechos que conquista la clase obrera después de un siglo y medio, allá por el 17 y el 19 con la Revolución Mexicana y la Revolución de Weimar, la Constitución de Weimar, se estampan allí porque de algún modo la clase trabajadora formalmente digo porque se va a ir después a desvirtuar a través de que la acción de las burguesías de los países que han tratado de no cumplir esos derechos económicos y sociales. Pero la clase obrera de alguna manera reconoce en estas constituciones que son un reguero, porque todos lo vamos a ver, algunos nos explican cómo en el Uruguay, en plena dictadura, es la primera vez que se reconocen los derechos a la huelga. Se reconoce porque no dependen de lo doméstico, depende de esta especie de ola que se desata ahí a través de la Constitución de México, la Revolución Mexicana y la Constitución de Weimar en el 19, que proyectan en todo el continente como el establecer este nuevo capítulo, este segundo paquete de derechos humanos que se los había olvidado la Revolución Francesa. ¿Y qué hemos venido asistiendo nosotros? Las élites dirigentes de los países tienen en la Constitución allí el derecho gremial, tienen el derecho de huelga, el derecho al descanso, todos los derechos higiénicos del trabajador, en la protección del derecho al trabajo, ¿verdad? Es decir, frase formidable que uno quisiera verla realizada hoy, donde solamente se puede ser empleado doméstico o empleado de empresa de seguridad. En Uruguay es el único destino para los hijos, nietos de los uruguayos, es ser cuidar a los ricos o cuidarlos. Esto, todos los que están en casa ven que es así. Y sin embargo, en la Constitución está establecido el derecho al trabajo, o sea, asegurarle a todo ser humano el trabajo. Y yo digo que este proceso, si bien se reconoció formalmente, las élites dirigentes no establecían por una legislación el desarrollo de esos grandes derechos que estaban establecidos, porque seguían no interesándole a la burguesía armar a sus contrarios, ¿verdad?, en el sistema capitalista. Y si algo se logró fue en esa lucha titánica, digamos así, en el que se iban concediendo cuotas en el derecho del trabajo, cuotas en la seguridad social, que ahora se están empezando a desmontar. Porque, por ejemplo, la seguridad social, ahora la clase
los sectores capitalistas no quieren pagar seguridad social. Porque antes sacaban la riqueza y daban como una limosna a través de la seguridad social para tratar de corregir, ¿no, verdad?, los efectos que deterioraban el régimen social. Ahora no. Ahora se encierran en los shopping o se encierran en las casas con rejas y el gobierno, que obedece a sus orientaciones, rebaja 6% en el ajuste fiscal, 3% en esta ley ahora vergonzosa, la ley de inversiones esta, y 2% en la vieja ley de seguridad social. Van a terminar pagando los trabajadores la seguridad social, porque ya la burguesía, en lugar de corregir los efectos del sistema, prefieren cerrarse, aislarse y dejar que de alguna manera se entienda el poder político con el auge de la delincuencia, que tiene causa social, y todos sabemos y se le está queriendo hacer aparecer que depende de si se visita la comisaría, si se restablece la creencia y la fe en la comisaría, como sostiene este ministro, o otras cosas, o hacerla más represiva, como la política esa de los vídeos rotos de William Stratt, ¿no?, que supone atacar los delitos más chicos, ¿verdad? Conocen la anécdota esa, ¿no? Este jefe de policía de Nueva York instauró un régimen de que hay que penar de la manera más fuerte, que es un producto represivo de esta burguesía que está dirigiendo, ¿no, verdad? Este señor William Stratt sostenía que había que reprimir duramente los delitos menores, porque eso era la escuela de los delitos mayores. Era una concepción de castigo de ese tipo. Entonces la experiencia que hizo fue dejar, porque son muy pragmáticos los norteamericanos, dejó un auto en uno de los barrios más duros de delincuencia de Nueva York. Entonces lo dejó allí, cerrado, y parecería que durante 2 o 3 días no pasó nada. Lo sacaron de ese auto, le rompieron los vidrios, y a las 8 horas estaba totalmente desmantelado. Como que el delito, la infracción menor, esa es la fundamentación anecdótica que daban para sostener con base científica muy grande, como se ve, que había que aplicar represión del pequeño delito porque era el generador de los mayores delitos. Pero esto también es una expresión de esta burguesía dominante, que no quiere gastar, ¿no, verdad? Porque ustedes saben muy bien, acá hubo estudios de que en un barrio, como el barrio de 40 Semanas, La Valleja, podría perfectamente con un equipo interdisciplinario, ¿no?, con médicos, con educadores, con asistentes sociales, ¿no, verdad?, podría enfocarse el tema de la delincuencia. Porque si no, la fábrica de delincuencia sigue creciendo. Encerrarán a algunos y mal encerrados, porque tienen una escuela de delito también en los lugares donde se encierran. Pero encima todavía sigue la fábrica, creando, porque la fábrica es social de la delincuencia, y eso lo saben bien, pero no les permite el Fondo Monetario gastar. Entonces ese plan que está allí, que podría ser un plan modelo para otros barrios, ¿no, verdad?, no se puede aplicar porque no se quieren poner los fondos, porque el Fondo Monetario no le da autorización para eso. Esa es la realidad de la situación. Me fui, pero lo que quería señalar entonces era esto. Hemos venido sufriendo un proceso de desconstitucionalización social, de que aquellos derechos de la clase trabajadora se han ido disminuyendo a través de una acción política que resiste prácticamente todos los derechos. Y hoy se sancionó hace unos días esta ley de inversiones, que terminó por expropiar 8 años de créditos laborales a favor de las empresas, una especie de acto de corrupción legal. Anularon 8 años de adeudos y planearon, tal es así que en Argentina y en otros países están aconsejando, venga al Uruguay a invertir, porque cada 2 años se sanea todos los incumplimientos de los derechos de la legislación laboral. Lo están propagandeando, porque aquí está seguro que después que aguantó, solamente se pueden reclamar 2 años. Pero esta ley de inversión, que en el plano laboral tiende, digamos, a crear un duro efecto, tiene otro aspecto muy grave que integra todo este proceso, que es el de introducir prácticamente el acuerdo multilateral de inversiones de contrabando en la ley. Yo el otro día cuando oía que decían cuidado con el acuerdo multilateral de inversiones, con la apertura que significa, ya está establecido en este país en los 6 primeros artículos de la ley de inversiones. Absoluta libertad de ingreso de todos los capitales en el Uruguay, imposibilidad de limitarlos bajo ningún concepto, hasta el punto que somos responsables de daños y perjuicios si un gobierno posterior, y esto lo dijimos en la Cámara,
un gobierno posterior corrige en algo el régimen de libertad de las inversiones. Los grandes principios del acuerdo multilateral de inversiones ya están en el Uruguay, lo metieron de contrabando allí y sin debate nacional. Dijimos, esto afecta a la soberanía. ¿Cómo puede ser que no podamos limitar en absoluto derecho a la libre transferencia de todos los fondos en moneda de libre convertibilidad, sin que se pueda perder un plazo porque somos responsables como Estado si no le respetamos eso? Entonces, el estatuto de la más absoluta libertad de ingreso a este país ya está establecido para todos los grandes capitales. Es decir, que esto es, y lo peor es que se ha hecho mientras de pronto la izquierda estaba tomando una cruz, porque es así, porque esto no se ha discutido en el plano de la izquierda debidamente. Porque estamos pensando en lo que está pasando a nivel internacional, que durante 6 meses detuvieron la aplicación, pero si ya nos lo implantaron acá. Esto es licencia libre, así como quieren patente libre para matar con las reformas de lo policial, acá es patente libre para hacer cualquier cosa a los grandes capitales en este momento. Entonces yo digo, acá sufrimos un poderoso proceso, y voy un poco a lo que planteaba recién en la exposición anterior del compañero. Aquí nosotros tenemos una situación muy difícil porque el proceso de hacer perder derechos a la clase trabajadora está muy vinculado con el proceso de la destrucción del sindicalismo industrial. Esto es claro. La integración falsa, que fue una integración planeada por el señor Bush, que vino, lanzó la iniciativa de las Américas, nos visitó, y al poco tiempo hubo que aceptar que todos los países del Mercosur fueran allá a Washington a firmar el acuerdo del Jardín de las Rosas, un lindo nombre, pero que inclusive ni se propagandió ni se debatió, pero que implica el catecismo neoliberal más absoluto, prohibición de todo proteccionismo. Ustedes ahora van a ver que hay algunas leyes que se discuten y de repente dicen no se puede por el Mercosur, no se puede darle facultades al Estado porque tiene que ser absolutamente libre de ingreso, aunque es un Mercosur muy especial porque uno lo cumple y otros no. Brasil no lo cumple cuando quiere, nosotros somos los únicos guisos que aceptamos terminantemente, y se destruyó, perdón la expresión, se destruyó todo nuestro trabajo. Cerraron los frigoríficos, cerraron las fábricas textiles, es así. Estamos comiendo el trabajo y vistiendo el trabajo de otros países. Ahora van a importar 8 millones de zapatos en un país de 3 millones, casi 3 pares por persona, y van a destruir nuestros trabajadores. Ya había 10.000 trabajadores del Callao, ahora hay 2.000, lo van a liquidar también. O sea que hay un proceso de destrucción del sindicalismo creador del objeto productivo para trasladarlo a los servicios, pero en servicios que no habilitan el desarrollo sindical, porque las tercerizadoras que están absorbiendo la mano de obra de las empresas, ¿no verdad?, no admiten, y este país les permite que hagan contratos donde no se permite la afiliación sindical. Entonces, el sindicalismo industrial fue la llave porque era el que demostraba más claramente la situación de violencia y opresión, ¿no verdad?, del trabajador. Porque de repente una tiendita de 8 de octubre de 3 personas que la dueña es amiga, es difícil localizar la... En cambio, el sindicalismo industrial era un eje, y esta gente no hace las cosas porque sí. Esto es, apoyan ahora un plan para las pymes. ¿Por qué? Porque quieren fragmentar todo lo más que puedan, ¿no verdad? Y este proceso entonces, para nosotros, está creando un problema para la unificación de la clase trabajadora porque han tratado de debilitar el movimiento sindical. Este me parece que es un eje que tenemos que considerar. Hay todas las baterías para destruir, siendo ahora más que nunca cierto la explotación del hombre por el hombre, si alguna vez fue cierto. Por eso cuando me dicen que han cambiado las condiciones, por favor, nunca ha sido más grande la explotación del hombre por el hombre, porque hoy no hay un sindicalismo fuerte, sindical que plantee. Prácticamente los salarios están derruidos, ¿no verdad? Porque el proceso que ordenó el Fondo Monetario de congelar